Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva emisión de Intelexis, temporada número 20. Como siempre digo, este es un programa de medicina basado en evidencia, donde vienen prestigiosos profesionales. Siempre. Usted va a encontrar en mi Instagram, que es @doctordr.capulla, a veces fragmentos de este programa, también de otros programas, y seguramente podrán encontrar episodios pasados en YouTube. Buscan por Intelexis 2025, recuerden que son 20 años, y van a encontrar programas pasados que seguramente pueden ser de su interés. Bueno, dicho esto, les cuento que esta semana estuve invitado a través de la clínica FLENI. FLENI significa Fundación de Lucha de Enfermedades Neurológicas de la Infancia, pero también trabaja con personas adultas, pacientes adultos. Invito allí el doctor Hernán Bertoni, que es radiólogo intervencionista, para contarme cómo se hacían, lo hemos hablado acá, ¿no? De cuando hay artrosis, inflamación de las rodillas, cuando una persona se ha reemplazado la rodilla por artrosis, pero continúa aún con dolor en ese miembro. Y él hace un procedimiento que aprendió en Francia acerca de embolismo, microesferas para embolizar la zona inflamada que le genera dolor al paciente. Estuvimos allí. Esta es la nota que ponemos enseguida en pantalla para que ustedes la puedan ver. Nos encontramos en el corazón de Belgrano, en la clínica FLENI, donde el doctor Hernán Bertoni va a realizar un procedimiento de emboloterapia en un paciente con un reemplazo total de rodilla que tuvo algunas intercurrencias, algunas complicaciones y continuó con dolor a través del tiempo. Realizó diversas terapias analgésicas sin resultado, siendo refractario al tratamiento justamente antiinflamatorio y analgésico. De esta manera, el doctor Hernán Bertoni, especialista en intervencionismo, va a realizar este procedimiento de emboloterapia. Los invito a conocer de qué se trata. Quédense con nosotros. Bueno, Hernán, contanos brevemente el resumen de una historia clínica de dolor de este paciente que va a hacer un procedimiento. Este es un paciente, Guille, de 61 años de edad, que estuvo sometido a 2 reemplazos protésicos de rodilla derecha, hace 1 año y medio un reemplazo monocompartimental, producto que es un paciente deportista, en el cual quería seguir haciendo deporte. Ese reemplazo no funcionó, se le infectó y tuvieron que reoperarlo y ponerle un reemplazo completo de la rodilla. Esto pasó hace más de 6 meses y el paciente, a pesar de haber sido operado, persiste con dolor crónico y con impotencia funcional. Claro, la gente pensará, yo tenía dolor, me operé la rodilla, me reemplazaron justamente por dolor. ¿Cómo puede ser que un paciente que le reemplazan una rodilla, que es un elemento inerte, vuelva a tener dolor? Esa pregunta es la pregunta que los especialistas, los traumatólogos, fundamentalmente los especialistas traumatólogos dedicados a las prótesis de rodilla, quisieran responderse. Y la realidad es que cuando uno está involucrado en esto, sabemos que a pesar que el paciente esté muy bien operado, en condiciones quirúrgicas de primer nivel, con prótesis muy buenas, hasta un 15% de los pacientes, o sea, un paciente y medio de cada 10, presentan dolor crónico y la causa es desconocida. ¿Qué es lo que vamos sabiendo a medida que pasa el tiempo? Tenemos información y podemos acercarnos más a esos pacientes con dolor. Hay un gran componente inflamatorio periprotésico que justifica el dolor crónico. O sea, el paciente tiene dolor, toma analgésicos y va progresando en la analgesia, pero llega un momento que es resistente, refractario al tratamiento del dolor. Te vienen a ver a vos y ¿cómo sabés vos que ese dolor se produce por una inflamación periprotésica? Perfecto. Ahí nosotros tenemos, además de la clínica, además del interrogatorio, el examen físico y demás, nosotros le pedimos a los pacientes 2 estudios. Le pedimos un centellograma, en el cual ese centellograma a veces lo hacemos con un antibiótico para descartar que estuviera la prótesis infectada, a veces no, con tecnesio 99, y lo que vemos es una captación en todo el área de la prótesis y el compartimiento muchas veces de todo lo que son los tejidos blandos periprotésicos. Con el tecnesio se marca y se fija perfectamente en una fase inicial vascular y después en una fase tardía que se llama ósea. El tecnesio queda
queda fijo ahí. Y después completamos con una radiografía, siempre para valorar que las caderas estén bien, que los ejes, que no haya, digamos, que no esté el paciente con un deseje y por supuesto que la prótesis no esté aflojada, ¿no? Bien, seguro. Ahora, contanos, ¿qué vas a hacerle? ¿Vos planificaste? ¿Qué le vas a hacer a este paciente? ¿Qué elementos vas a utilizar durante este procedimiento? Exactamente. La estrategia quirúrgica de este paciente, tratamiento mini-invasivo ambulatorio, ¿no? Quirúrgico, pues estamos dentro de un ámbito quirúrgico. Sí, acá estamos en una sala de hemodinamia. De hemodinamia, ¿no? Exactamente, con un equipo, digamos, muy bueno. Última generación, que nos permite arribar con total certeza ¿a dónde? A la circulación del paciente. Vamos a hacer a través de la ingle una pequeña incisión, una punción, como siempre digo, igual a cuando uno le sacan sangre, en lugar de pinchar una vena, vamos a pinchar la arteria y por ahí vamos a pasar a la circulación vascular del paciente para ir a aquellas arterias que irrigan la rodilla derecha y que le dan origen a esa inflamación crónica que tiene el paciente. ¿Y cómo se tapan, por así decir, esas arterias para que no provoquen la inflamación? Una vez que estamos, nos metemos con un catéter, luego con un microcatéter, algo muy muy chiquito porque las arterias son muy pequeñas y objetivamos, vemos angiográficamente la inflamación, ahí las tapamos. Embolizar significa tapar y las tapamos con un líquido, que es un gel biológico que se llama lipiodol. Eso es un líquido que avanza por las arterias y se pega, tapa la inflamación y después, para terminar, completamos con unas microesferas muy chiquititas, dice, de un calibre de 100 a 300 micrones, que completa la embolización para dejar ese sector sin vascularización, la inflamación, las arterias permeables, pero la inflamación fuera de la circulación. El paciente está bajo sedación, o sea, está dormido, pero el paciente se puede despertar, se despierta aquí en la sala, en la habitación. ¿Cuándo se va de alta? El paciente se despierta acá, comprimimos, lo mandamos a la habitación, lo valoramos 3, máximo 4 horas, el paciente es dado de alta. Verificamos que el sitio de punción, que es lo único que controlamos posterior al procedimiento, esté bien, lo dejamos con medicación analgésica, hielo de la rodilla durante el peri intervención, 3-4 horas, paciente a la casa. ¿Hay un periodo de tiempo en el cual el paciente va a requerir analgesia posoperatoria? Sí, nosotros dejamos a todos los pacientes porque, a ver, hay que recordar que la embolización per se provoca inflamación, claro, provoca molestias, entonces nosotros lo dejamos con medicación analgésica durante una semana que la vamos bajando y cortando en forma paulatina, pero 7 días lo dejamos con analgesia. ¿Este procedimiento es un procedimiento que se hace en muchos centros o hay pocos centros en la República Argentina que realizan este tipo de intervenciones? Hoy es lamentablemente una de las cosas que vemos con déficit de este tipo de procedimientos, que somos muy poquitos. Hay un centro que trabajamos en forma cooperativa en Mar del Plata, la ciudad de Mar del Plata, y después no tenemos otros centros que estén haciendo esto en cosas, digamos, de manera constitucionaria, con experiencia y demás, y lo que siempre digo, tratamos también por este medio de invitar a todos los colegas intervencionistas a sumarse bajo los programas que hay desarrollados para la embolización, en este caso de rodilla. Y un pasito más atrás, imaginemos que no existe este procedimiento, ¿existe otra forma de mitigar ese dolor cuando el paciente es refractario al tratamiento analgésico? Gran pregunta, porque esa pregunta es la que vienen los pacientes a la consulta diciendo, claro, doctor, a ver, mire, probé con... Quemé las naves. Exactamente. Ácido hialurónico, infiltración con corticoide, plasma rico en plaquetas, ozonoterapia. Y lamentablemente para todas esas estrategias terapéuticas en lo que el paciente tiene no dan resultado. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está inflamado, ¿qué significa esa? Hay vasos que originan esa inflamación y para poder ir a cerrar esa inflamación hay que ir a cerrar esa circulación de esos pequeños vasos. Bueno, te agradecemos muchísimo esta invitación aquí a Fleni. Qué interesante estos procedimientos que han cambiado la vida de todos nosotros, no digo los pacientes, no solamente los médicos, porque los médicos también somos pacientes. Y como siempre digo, todos somos pacientes, solo es cuestión de tiempo. Y cómo va cambiando el paradigma, ¿no?, de la cirugía mínimamente invasiva. Antes, cuando yo estaba en la residencia, me decían, cortá, grandes incisiones, grandes cirujanos. Hoy parece ser todo inverso, ¿no? Pequeñas incisiones, cosas micrométricas, milimétricas, son lo que hace a los grandes cirujanos. Dicho esto, les quiero comentar que los pulmones están preparados para recibir humo y el cigarrillo, el tabaco, la verdad que nos daña muchísimo. Estamos en una época donde se celebra el mes
acerca de una enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, seguramente oyó hablar de EPOC. Para este tema estamos aquí en el estudio con el doctor Alejandro Salvado, que es médico neumonólogo y jefe del servicio de neumonología del Hospital Británico de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por haber venido, un placer tenerte acá. No nos conocíamos, pero ya ahora tenemos buena relación, así que te voy a derivar pacientes porque como que están de moda los neumonólogos, ¿no? Mucha gente con tos, con problemas respiratorios. ¿Lo ves esto en el consultorio? Gracias por la invitación. No, un placer. Sí, nosotros tomamos relevancia cuando hay un incendio o hay una humareda o una nube tóxica y ahí nos llaman, pero la verdad es que el humo del cigarrillo o el humo de leña provocan daño pulmonar. Se estima que en la Argentina hay más o menos 2.600.000 pacientes con EPOC. Un montón. Y solamente 600.000 están diagnosticados. ¿El resto no lo sabe? El resto no lo sabe. Hay una tasa de falta de diagnóstico, de infradiagnóstico de alrededor del 70%. Y el diagnóstico es muy fácil de hacer porque, amén de los síntomas que son tos, bien, eso es interesante. Que nos cuentes, a ver, imaginemos, colegio secundario, uno va al colegio, ahora se utiliza el vapeo, que es otro tema, otro capítulo que vamos a hablar en otro momento, ¿no? En mi época decían, bueno, había que fumar, te daban cigarrillos, mi abuelo me daba cigarrillos porque decía que era bueno para la salud. Y todos fumábamos cigarrillos en los recreos cuando salíamos del colegio porque nos parecía algo simpático. Imaginemos que yo dejé de fumar inmediatamente, solamente he hecho esas cosas que hacíamos todos los adolescentes, dejé inmediatamente, pero compañeros míos siguieron fumando. ¿Cuándo comienzan los síntomas que vas a contarnos? En general se establece una edad que son después de los 40. ¿Sí? O sea que yo me fumé, digamos, 25 años de mi vida, literalmente, fumando y no me enteré que tenía esto. Enteró. Hay gente que se entera antes, pero probablemente porque tengan otra enfermedad antes, que tampoco sabe que la tienen, que es el asma. Claro. Y la combinación de asma y tabaco es una pésima combinación. Un combo fatal. Que hace que la cosa se acelere mucho más rápido. ¿Sí? Mucho más rápido. Y el asma crece en el mundo y crece en la República Argentina. Y me gustaría rápidamente que me digas qué relación existe entre asma y alergia. El asma crece en la República Argentina, lamentablemente hay mucho más polución en el mundo, entonces las enfermedades respiratorias son mucho más frecuentes. Nosotros el récord que tenemos lamentable es que las muertes por asma en América Latina son un número impensable, son alrededor de 1.000 muertes por día en América Latina solo por asma. ¿Por día? Por día en América Latina solo por asma. ¿Está desagregado Argentina de ese número que me estás dando? Argentina está. Lo que pasa es que siempre hay un subdiagnóstico de las cosas en Argentina. Acá la gente se muere por paro cardiorrespiratorio. No importa si tiene asma, si tiene EPOC, si tiene otra cosa, y todos mueren por paro cardiorrespiratorio, por eso es la primera causa de mortalidad. Ahora el EPOC es la tercera causa en el mundo de mortalidad. ¿En el mundo? En el mundo. ¿Asociada principalmente al consumo de tabaco? No, es una condición sine qua non tener EPOC y fumar, ¿sí? Es muy raro un EPOC que nunca haya fumado. Puedes fumar de segunda mano, pero es raro eso. Es raro. A ver, cigarrillo. Hay gente que dice, no, yo fumo habano. Otro te dice, yo fumo pipa de agua. ¿Qué relación existe, si existe, entre EPOC y este tipo de manera de consumir tabaco? Siempre hablamos del humo tóxico, ¿sí? Entonces, el humo del tabaco, del cigarrillo, produce cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares, en tercer lugar EPOC. Dentro del EPOC puede producir enfisema o bronquitis crónica. La pipa y el habano producen también cáncer de lengua, cáncer de paladar, otros tipos de cánceres por lo que se va quemando directamente. Localmente, ¿sí? También producen cáncer de pulmón, también producen enfermedades cardiovasculares. Hay una sensación también de, digamos, de cierta falsa creencia, a mi criterio, de que el consumo de marihuana siempre es benigno. ¿Cómo afecta el consumo, o sea, la marihuana fumada, en el pulmón? La marihuana también es dañina porque es un humo tóxico, también es un humo tóxico. La marihuana no está preparada como el cigarrillo para hacerlo adictivo, pero ya de por sí la marihuana es la puerta de entrada de otras adicciones. Entonces en la Argentina está prohibida el tema de la marihuana porque también puede producir cáncer, también puede producir EPOC. En realidad produce menos EPOC que el tabaco, pero también es nociva. Te invito a que te pares aquí con nosotros y mientras seguimos conversando. En ese periodo de estos 25 años que ese adolescente comenzó a fumar y que a los 40 años vos le haces el diagnóstico de EPOC, esos 25 años,
esta persona se levanta a la mañana con flemas, expectora. Los síntomas son muy interesantes porque la gente se acostumbra a estar mal, como todos los argentinos nos acostumbramos a estar mal. Entonces se expectora diariamente, todos los días hay tos a la mañana, se expectora una flema a la mañana. Esa flema tiene una característica particular. Sí, es una flema que es blanca o grisácea, pero es diaria y pasa todos los días y siempre pasa más de 3 meses por 2 años consecutivos. Eso es el diagnóstico de lo que se llama bronquitis crónica. Pero la gente lo naturaliza. Esto, lo ¿no? naturaliza. Te dice, no, esto es un poquito de tos que tengo en la mañana. Y a medida que pasa el tiempo empieza la disnea. La disnea es la dificultad, la sensación de falta de aire cuando uno hace un esfuerzo. Entonces la gente lo que hace es se acostumbra y se queda quieto. Hace menos esfuerzo. Se sube al auto y hace 2 cuadras y se compra los cigarrillos. Y vuelve en el auto por 2 cuadras. Y eso es una cosa normal. Bien. El diagnóstico se hace con esta prueba que se llama espirometría. Es un aparato sencillo, espirómetro sencillo. Barato. Esto está en los hospitales públicos. Hospitales privados. Y yo creo que el mensaje es que la gente exija hacerse una espirometría, ¿sí? Porque no todos los médicos piden espirometría, pero la gente puede exigir, así como exige pedir una tomografía, puede exigir pedir una espirometría porque es un estudio barato, inocuo y hace el diagnóstico en el 100% de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y acá qué se mide? ¿El flujo de aire en determinada cantidad de tiempo? Es el flujo de aire que se larga en el primer segundo, que es lo que hace el diagnóstico, que eso es no es pasible de estar medido por la conciencia. O sea, uno sopla y lo que mide el aparato es el primer segundo de ese soplido y cuando eso está disminuido le da un puntaje al EPOC. Y no es lo mismo tener el 90% de la capacidad respiratoria que el 30% de la capacidad respiratoria. ¿Y qué posibilidad de falsos positivos o falsos negativos podemos tener? No. Si hay obstrucción, el paciente tiene EPOC o tiene asma. ¿Y ustedes hacen la prueba también con un broncodilatador para ver cómo responde? Si pensamos que tiene asma, le hacemos sí o sí la prueba broncodilatadora. Y ahí cambia. Y ahí el paciente con asma, el asma es más benévolo porque es reversible. Claro. Entonces, si uno lo trata precozmente, el paciente puede hacer una vida normal. Si nosotros agarramos a los EPOC, como esta placa, que es una placa de tórax con un paciente que tiene un enfisema muy marcado, que tiene aplanamiento de los diafragmas. Esta es la parte de abdomen, esta es la parte de tórax. Normalmente es una cúpula, esto acá lo que vemos es aplanado. Aplanado, y esto es como más negro, ¿sí? Porque acá no hay pulmón, hay aire que no atrapada. Se intercambia con la membrana pulmonar, ¿sí? Este paciente estoy seguro que tiene síntomas, aunque él lo niegue, y si yo le hago una espirometría a este paciente probablemente tenga el 30 al 40% de la función pulmonar. Dijiste algo interesante, ¿no? Porque el fumador es negador, ¿no? Es negador, y yo lo que quiero es que la gente tenga acceso a la espirometría porque lo que queremos es diagnosticarla antes. Nosotros los neumonólogos atendemos a un paciente que tiene el 20% de la capacidad respiratoria, si bien hay tratamientos, pero es poco lo que podemos arreglar. O sea, lo que te haces es parar. Frenar. Que no progrese. Que no progrese, pero no la puedo curar. Claro. ¿Sí? Ahora, en ese periodo de que empecé a fumar hasta los 40 años, que me va a dar mal esa espirometría o que voy a tener una placa patológica, si vos haces una espirometría a los 10 años, 5 años que la persona comenzó a fumar, que traga el humo, vos ya vas a encontrar en la espirometría detalles que te van a indicar, o sea, te va a hacer presumir que esa persona tiene EPOC o no. Es una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque no todo el mundo nace con 100% de la función pulmonar. Porque el hijo de una madre fumadora nace con menor crecimiento pulmonar. El chico que está en un ambiente fumador tiene menor desarrollo de la capacidad pulmonar y ese chico que está expuesto a infecciones permanentes por el hábito tabáquico también desarrolla su pulmón en menor cuantía. Entonces esos pacientes no tienen el 100%, tienen menos. Entonces si uno los detecta precozmente, puede hacer que ese paciente pare ahí su deterioro pulmonar. Si ese chico empieza a fumar, el deterioro va a ser mucho mayor que ese de 40 años que nació con el 100% de su capacidad respiratoria. Perfecto. Esta es una tomografía que estamos viendo con enfisema. Esto es enfisema. Estos agujeros que ven acá. Claro, es como un panal de abejas esto, ¿no? Esto es lo que no queremos que llegar, ¿sí? Me imagino que este paciente, a ver, ¿qué requerimientos tiene? Este paciente, imagino que yo voy y te voy a ver a vos y tengo esta placa. ¿Qué me decís? Bueno, primero, dejar de fumar. Totalmente. Primero, dejar de fumar. El tratamiento primordial es dejar de fumar, vacunarse y hacer ejercicio. Importante. Son las 3 cosas que tiene que hacer.
Los medicamentos, desde el año 2023, cambian el pronóstico de la enfermedad. Y hay medicamentos nuevos que salieron este año que notablemente disminuyen las exacerbaciones. O sea que la sobrevida del paciente aumenta. Bien, un tema importante, nosotros siempre hacemos hincapié, es ¿hay acceso a esos medicamentos? Son extremadamente costosos porque sabemos que el dinero es finito en el tema salud y sobre todo para aquella persona que va al hospital público. Estos medicamentos son caros, pero estos medicamentos están reservados para el paciente que fumó, dejó de fumar, hace ejercicio, se vacuna, hace todo bien, pero así todo se sigue exacerbando. Y ahora esos pacientes tienen una esperanza que antes no tenían. Son un grupo pequeño de pacientes, no sabemos cuántos son, pero son un grupo más acotado de pacientes. Y a esos pacientes sí se pueden beneficiar de medicamentos más caros. Pero el gran porcentaje de los tratamientos es con aerosoles o polvos inhalados. Claro. Y con eso, más el ejercicio, vacunación y dejar de fumar, en general es una vida aceptablemente normal. Si uno ve las estadísticas, de acuerdo a las encuestas de factores de riesgo que tiene el Ministerio, teóricamente bajó, o sea, descendió el consumo de tabaco en la República Argentina. Se decía que era, corregime vos, el 25%, está en 22%, que es una baja importante, no hay nuevas. ¿Es difícil dejar de fumar? Es difícil dejar de fumar, es una adicción, ¿sí? Está prohibido decir hábito tabáquico, es una adicción el tabaco, pero sí les digo que hay neumonólogos especializados para hacer dejar de fumar a la gente. Y la tasa de éxito de esa gente que se dedica solo a tabaquismo es de más del 90%. Es un montón. Es un montón. Pero eso, digamos, one shot en la primera entrevista o varias recaídas. Es un proceso. Es un proceso, pero el primer paso lo tiene que dar el paciente. Es el paciente que tiene que venir y golpear la mesa y quiere decir yo quiero dejar de fumar. Si ese paciente está en una etapa precontemplativa que no tiene interés, no hay medicamento, no hay médico, no hay nada. Es el paciente el que tiene que dar el primer paso. Pero dando el primer paso hay muchas certezas de éxito en dejar de fumar. Bien, uno a veces ve por la calle, hay personas con mochila, con carritos donde lleva tubitos de oxígeno, que mucha gente no sabe de qué se trata eso, y quizás pase al lado fumando de manera inadvertida y no ve su futuro que está en eso. Cuando una persona llega a consumir oxígeno, financiado por los financiadores o el hospital público que tienen que darle oxígeno para que esa persona pueda seguir respirando. Gracias a Dios cada vez son menos, ¿sí? Pero es el paciente que no queremos llegar a ver. Claro. En general, yo quisiera que los neumonólogos viéramos más pacientes moderados, por lo menos moderados, no los severos, y las indicaciones de oxígeno son las nuestras. Entonces nosotros somos los que prescribimos oxígeno, pero es un paciente que está con una enfermedad muy avanzada, y es a lo que no queremos llegar. ¿El pronóstico de vida de ese paciente? Nunca más hablamos de pronóstico porque los pacientes que hacen todo bien, aún con oxígeno y aún sin tener el biológico, si hacen ejercicio, un programa de rehabilitación respiratoria, tienen un pronóstico mejor que lo que era antes. Creo que gracias a la medicación cardiológica, porque acomodamos ese eje corazón-pulmón y entonces con medicación cardiológica más la medicación respiratoria hacemos que nuestros pacientes vivan más tiempo. Bien, estamos viendo acá, si te parece un desafío podría ser EPOC. Acá hay un código QR que lo vamos a poner ahí en la pantalla para que la gente pueda escanear y acceder a una espirometría gratis. ¿Para quién es esto? ¿Quién tiene que escanear esto? Esto es una iniciativa de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y se hace en todos los hospitales públicos, donde uno escaneando esto puede tener una espirometría, y todo paciente más de 40 años que tenga más de 40, que tenga tos diaria, que expectore diariamente o que tenga fatiga o alguno de las tres síntomas, puede hacerse una espirometría. Es un estudio sencillo. Bien, hay una pregunta que, viste, en el consultorio, vos le preguntás al paciente, ¿usted fuma? No. ¿Pero usted fumó? Sí. Dejé hace 10 años. Ese paciente que tiene 50 o 60 años, ¿tiene que hacerse espirometría? Sí, sin duda. ¿Las cuentas se pagan en algún momento en salud, en la parte pulmonar? Siempre se pagan. Siempre se pagan. El cigarrillo es tan malo, que lo que más da es enfermedad cardiovascular, segundo da cáncer, y si no en un 20% da EPOC. ¿Sí? Pero nadie se salva del daño que produce el cigarrillo.
Entonces, no todos los que fuman van a tener EPOC, son claro, un porcentaje. Es un porcentaje. Pero van a tener la enfermedad cardiovascular, o van a tener cáncer, o van a tener otra cosa. Entonces, es importante diagnosticarlos y por lo menos separar las aguas. En general, Favaloro lo decía, el que tiene las arterias muy mal, el pulmón lo tiene más o menos bien. El que tiene el paciente muy mal, el pulmón, las arterias bien, y viceversa. Bien, me parece sumamente importante que usted está mirando esto ahora, que escanee este código QR, lo dejamos ahí en la pantalla para que usted pueda, si tiene más de 40 años, si ha fumado o fuma, hacerse una espirometría, que es un método sencillo, fácil, accesible, no hay que cambiarse ni vestirse, rápido, no requiere ninguna preparación previa, ¿no? O sea, la persona puede ir en ayunas, no en ayunas. No importa, tiene que soplar 6 segundos por una boquilla y el diagnóstico lo puede tener en el momento y puede decirle si es normal, que no quiere decir que tiene que seguir fumando, ni tiene que decir que no tiene nada, sino que no tiene obstrucción bronquial. Ese es el diagnóstico que hace. Bien. Ahora, si tiene obstrucción bronquial, ya requeriría un tratamiento. Bien. Te agradecemos muchísimo la presencia. Nos seguimos viendo en breve. Te invito a tomar asiento. Vamos a una pequeña tanda y enseguida vamos a volver aquí al estudio. Vamos a hablar acerca de la tiroides, disfunciones de tiroides, también la tiroides en el embarazo, y también vamos a hablar acerca de pantallas en los niños y adolescentes. Algo que nos ha invadido y ha venido para quedarse. No se vaya, enseguida volvemos. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. En Medife sabemos que es fundamental la excelencia médica. Eso está representado en nuestro Sanatorio Fino Quieto, que trabaja para poner a la salud en lo más alto. Medife, estamos con vos. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Somos Vacunar. Hace 30 años que cuidamos la salud de las personas a través de la aplicación de vacunas. Acércate a nuestro centro sin turno previo o solicita el servicio gratuito Vacunar en Casa. Conoce más en www.vacunar.com.ar.